Si usted nos acompañó temprano, pudimos escuchar el llamado con mucha vehemencia que hacía el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, a los gobiernos de México y de Estados Unidos, tanto el actual como el que pronto llegará, 20 de este mes, de la necesidad de una respuesta humanitaria para la migración. Y por eso mucho agradezco que esta mañana se encuentre con nosotros el Luis Rey García Villagrán, pues para revisar este impulso, esta primera caravana migrante 2025, Luis Rey, que de acuerdo con las imágenes que hemos estado viendo, está integrada por muchos jóvenes, más jóvenes que nunca quizá. Luis, un gusto saludarlo. Igualmente, gracias por el espacio. Efectivamente, el día de ayer, a las primeras horas, caminaron aproximadamente unos 3,000 compañeros, la mayoría de Venezuela, pero sí, muchos jóvenes, niños. Es un llamado de atención a los gobiernos, sí, definitivamente. Llama la atención que siga creciendo el número de migrantes venezolanos. ¿Qué ha advertido usted en los testimonios de quienes desesperadamente están buscando un futuro para sus vidas y sus familias en el caso de esta procedencia, Luis Rey García Villagrán? Sí, la migración venezolana en el año pasado, o en el próximo año pasado, el 2024, aumentó en un 300% en su llegada a esta parte de la frontera sur y sigue aumentando. Por el Suchiate pasan a diario la frontera entre México y Guatemala, en los 80 kilómetros que tiene el río Suchiate, pasan a diario entre 800 y 1,200 personas a diario. La mitad de ellos son compañeros venezolanos, son jóvenes, son niños, menores de 7, 8 años. Iban muchos niños en este grupo, iban indígenas guatemaltecos. Me llama mucho la atención, va gente desplazada de Guatemala, a pesar de lo que pudiera decir el gobierno de Guatemala. Y va mucha gente desesperada, va mucha gente pobre, va mucha gente sin recursos. Ese es el motivo de la caminata. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, aunque tuvieran un documento, ellos no tienen recursos para avanzar, y las condiciones de la frontera sur definitivamente no son las adecuadas para que contingentes, grupos, se queden varados en esta parte de la frontera sur, sobre todo en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez. Estamos conversando con Luis Rey García Villagrán. Él es director del Centro de Dignificación Humana y acompaña a estas personas que protagonizan la primera caravana migrante de 2025 desde Chiapas y que buscan, esperan, aspiran llegar hasta Estados Unidos. Luis nos habla del componente guatemalteco, de las personas indígenas que van en esta movilización. ¿Diría usted que es entonces Guatemala el país de Centroamérica que más migrantes estaría generando en esta ocasión? No, son la gente de Venezuela, ¿no? Pero sí hay un contingente significativo, un grupo de compañeros de Guatemala, de una zona del Petén acá, que también van en este contingente. Estarán llegando a Huistla ya en estas primeras horas del día de hoy. Es de llamar la atención. Nosotros, desde ese día que salieron ellos, la verdad, hay sentimientos muy encontrados, porque la gente está desesperada. Este es un contingente de desesperación, son éxodos de injusticia, se refleja el hambre en muchas personas, hay muchos niños. Es necesario primero hacerle un llamado a la opinión pública para que la opinión pública sea la que presione a los gobiernos y se dé cuenta que estos fenómenos sociales tienen que ser tratados adecuadamente, porque son personas altamente vulnerables, son mujeres, son niños, son madres solteras, son personas desesperadas, son personas que lo único que están buscando es una nueva oportunidad para poder seguir adelante con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, porque es una situación bastante difícil. No nos habíamos topado en los 15 años de observancia de la movilidad humana con este tipo de eventos. ¿Se refiere a la expulsión por hambre en el caso de los guatemaltecos del Petén? Así es.
Así es, ellos están siendo desplazados, nosotros estuvimos platicando ahí con ellos. O sea, No ¿son traían desplazados teléfono. económicos, Luis? Son desplazados de esa parte del Petén. Me llama a mí la atención porque dicen que no tienen que comer, han sido literalmente abandonados, no hay las condiciones para que ellos se queden, han llegado otro tipo de gente y ellos decidieron migrar, eran unas 100, no, entre 90 y 100 personas, la mayoría mujeres, tenían algunos esposos con ellos, pero yo platiqué con ellos, nosotros, mi esposa hizo una oración con ellos, y me llama mucho la atención las condiciones en las que ellos iban amamantando a sus hijos, no quisieron entrevista, no querían nada, estaban como en shock, lo único que querían era caminar. Ayer los vimos, hoy todavía no los hemos visto, pero los vamos a buscar. Ayer salieron, caminaron toda la noche, son 14 horas caminando toda la noche. Ellos han decidido caminar de noche porque son caminatas en las que ellos no quieren que los vean, ellos lo único que quieren es salir de esta región. Así es, entonces tenemos venezolanos primordialmente, hay guatemaltecos de la región del Petén y al principio usted nos comentaba que también hay hondureños, Luis. Sí, sí, hay hondureños, hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia, hay peruanos, hay nicaragüenses, hay hondureños bastantes y estos compañeros guatemaltecos. Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, nos gustaría mucho continuar conversando con usted, conocer un poco más la ruta de esta movilización, quienes acompañan, las peticiones. Quisiera pedirle si nos puede esperar, irnos a una pausa y volver con estas preguntas y mayores detalles para que podamos al menos con su descripción acompañar a estas personas. Claro que sí, estamos a la hora. Estamos conversando con Luis Rey García Villagrán, él es director del Centro de Dignificación Humana y cercano ahora a esta primera caravana de migrantes de sudamericanos, centroamericanos que ha iniciado desde Tapachula, en Chiapas, su recorrido hacia Estados Unidos. Luis, gracias por esperarnos. Usted hablaba de pedirle al gobierno mexicano salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que podrían ser deportados de la Unión Americana al regresar Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué significa esta salvaguarda y cómo pediría que se respeten los derechos humanos de quienes ahora protagonizan esta nueva movilización? Sí, hay elementos que México tiene que respetar como país, Estados Unidos lo debería de hacer también, tratados internacionales en los cuales deberían de ser respetadas esas garantías, esos bienes primarios para los compañeros que no son menos. Estamos hablando de un contingente de arriba de los 3 millones de mexicanos que podrían ser deportados en estos días bajo la amenaza de Donald Trump, aunque nosotros consideramos que se va a complicar bastante legalmente, pues hay ya condiciones para que ellos tengan una asesoría jurídica, pero ante esto nosotros hacemos un llamado a la cordura, un llamado al humanismo, tanto al gobierno de Donald Trump como al gobierno de México, que ya ha tomado algunas precauciones, pero no deja de eso de llamar la atención, porque se va a reflejar esas deportaciones masivas tanto en la frontera norte de México como en la frontera sur, en la parte del territorio nacional donde nosotros estamos. Luis Rey García Villagrán, en este momento, ¿cómo ha sido el acercamiento de autoridades, de sociedad en general, de Iglesia Católica, que generalmente también tiene espacios y acompañamiento para los migrantes? ¿Cuál ha sido desde su punto de vista, pues, lo que ha observado de quienes atestiguan el paso de esta primera caravana de 2025? Sí, nosotros queremos agradecer enormemente a la Iglesia Católica, a grupos de cristianos evangélicos y a la población en general, sobre todo de los lugares donde va pasando este contingente, en Huehuetán, en Viva México, en Huixla, en Mapastepec, en Pijijiapan, que definitivamente han ayudado con un pan, con agua, con ayuda humanitaria al contingente de mujeres y niños. Si bien es la primera del 2025, es la 10ª en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, y en todos los casos estos contingentes han sido ayudados de diferentes maneras
por la población, por la Iglesia Católica, por cada una de las parroquias que se encuentran en estos poblados, los han ayudado. Igual en la parte de Oaxaca han dado algún tipo de auxilio, pero aún así a veces se queda corto. ¿Por qué? Porque las condiciones del camino, estos grupos, el grupo que va caminando hoy son 6 kilómetros de recorrido que tienen de los que van al principio y los que van al final. Van caminando con carriolas, otros llevan a sus niños en brazos, la gente no come, ¿no? Es un ayuno forzado el que van haciendo, si acaso tienen una comida al día, y nosotros queremos pedirle a través de este medio a la comunidad internacional que vuelque los ojos hacia lo que está ocurriendo en la frontera sur, porque con este evento que se previene de las deportaciones masivas, esto podría agravar la situación, no solamente de los migrantes, de los que caminan, sino de la población en general, porque recordemos que la parte de la frontera sur donde estamos ubicados son las ciudades más abandonadas por años de México, y esto conlleva a una situación bastante grave para todos, para mexicanos y para los compañeros que por distintas razones están en territorio mexicano. Estamos conversando con el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, y le pregunto, la situación del monitoreo de salud de los niños, sobre todo, ¿hay quien los acompañe? ¿Han tenido esa posibilidad de atención ahora en las primeras horas? Sí, va una patrulla de protección civil, va también el grupo Beta, también por ahí, pero es insuficiente. Tengo que decirte que aquí todos estamos dañados por la garganta. Hace 2 días cayó una helada en Tapachula, es una cosa fuera de lo común. Desde hace 20 años, desde hace 30 años no había algo así. Muchos niños van dañados en sus cuestiones respiratorias, están dañados. Ellos estaban muchos durmiendo en la calle. Ellos esperaron por días este contingente durmiendo en las calles, en los parques, donde les agarran la noche ante una persecución del Instituto Nacional de Migración. Eso sí tengo que decirlo, estaban escondidos. Este contingente salió casi escondidas, ¿no? Y la situación pues es de llamar la atención. O sea, ¿los perseguían los agentes del Instituto Nacional de Migración? Sí. ¿Los agentes mexicanos, Luis? Los agentes mexicanos del Instituto Nacional de Migración. Hay un grupo operativo de actividades migratorias, le llaman ellos. Nosotros le llamamos la atención, respetuosamente le dijimos que esto no debería de ser. Esta gente tenía 3 o 4 meses durmiendo afuera de la Comar, afuera de algunas instituciones del instituto, pidiendo un documento. Hay que entender esta parte, ¿no? Esta gente entró y fue a las dependencias, a las instituciones que tiene el Estado mexicano para pedir un documento por el cual se les pudiera dar. Algunos lo tienen, otros no los pudieron dar, se les da una precita. Eso quiere decir nada. Les dicen, vente, te va a caer algo en tu correo electrónico. La gente no tiene correo electrónico, la gente no tiene teléfono. Si nosotros estamos acostumbrados, pues aquí hay una situación sui generis. Ellos no tienen esas condiciones, y entonces la única manera que queda, porque Tapachula ha sido considerada, hay una percepción, dice el INEGI, de que Tapachula es una de las ciudades más inseguras de México, y lo es. Entonces la gente sale caminando porque esta gente es secuestrada al entrar, es sellada, les ponen un sello en la entrada al río Suchiate y les cobran 700 pesos, que para ellos es bastante. ¿Quién? El crimen organizado. Se ha denunciado, hay videos, hay todo. Entonces ellos vienen huyendo. No es para ellos adecuado quedarse en Tapachula, entonces caminan de esta manera y la gente los señala de invasores, la gente los señala de muchos, algún grupo social, pero la mayoría en sí se dan cuenta de la tragedia que está ocurriendo. Finalmente, Luis Rey García Villagrán, de manera breve, hablamos con el director del Centro de Dignificación Humana. ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Se va improvisando o se tiene ya trazado el mapa de esta caravana migrante? Hay una ruta humanitaria que se ha trazado desde hace más de 10 años a petición de algunos organismos, a petición de la sociedad, del pueblo de México, en el cual ellos hacen un recorrido desde Tapachula y hasta Juchitán, Oaxaca, donde de alguna manera a veces han sido apoyados por el gobierno del estado de Oaxaca. Esa ruta va de Tapachula, Huixtla, donde están llegando en estos momentos,
Huixla, Mapastepec, Tiziciapan, Tonalá, Arteaga, San Pedro, Tapanatepec, Miltepec, Zanatepec, La Ventosa, Juchitán y Ujú. Tehuantepec, donde finalmente terminan. Es un recorrido de 20, 25 días según el ritmo de ellos, y la verdad es una cosa que yo espero que ya no ocurra este sexenio, estar viendo estos contingentes, hombres y mujeres y niños sobre todo con mucha hambre, deshidratados, enfermos, mal comidos. No debe de ser ya. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta crónica y el llamado a la sensibilización de estas personas que han llegado a un límite en sus condiciones de vida en los lugares de origen y por esa razón buscan un mejor futuro. Gracias, Luis Rey García Villagrán, y seguimos pendientes y en contacto con usted. Gracias a ustedes por darnos el tiempo y el espacio. Muy buen día para todos y que tengan buen camino los integrantes de la caravana migrante.